Andrei Kharlov era un jugador ruso de enorme talento que murió prematuramente en 2014 a los 46 años. Pero 6 años antes nos había dejado una auténtica joya, que es la que vamos a admirar hoy. Hoy nos vamos con la imaginación a Rusia, concretamente a la ciudad de Dagomis, donde en 2008 se jugó la Liga Rusa. Y la partida que vamos a ver enfrenta a nuestro héroe de hoy con las piezas blancas, Andrei Kharlov, quien para entonces ya había conseguido éxitos resonantes. Llegó a cuartos de final del Campeonato del Mundo en Trípoli, Libia, en 2004 y compartió el primer puesto en el fortísimo torneo abierto de Aeroflot en Moscú en 2005. En esta partida se enfrenta a otro ruso, pero de primerísima fila, Alexei Dreyev, quien en sus mejores años estuvo mucho tiempo en la élite mundial. Kharlov empieza con el peón de dama, D4, D5, C4, C6. Aparentemente va a ser una defensa eslava, caballo F3, caballo F6, pero deriva después de caballo C3, E6 a una semi-eslava, y Kharlov no elige, digamos, las variantes más agudas de inmediato, sino que juega dama B3 en primer lugar. Y contra caballo B D7, ahora saca el alfil a G5, como en la variante Botvinnik, y después de H6, alfil H4, Dreyev da otro golpe de timón a la partida porque con dama A5 deriva más bien hacia posiciones del tipo de la variante Cambridge Springs. Después de dama A5 siguió con E3, caballo E4, aprovechando que el alfil ya no está clavando el caballo sobre la dama y que este caballo está clavado por la dama sobre el rey blanco. A lo cual las blancas pues tienen que seguir desarrollándose con alfil D3, G5, alfil G3, caballo por G3, H por G3, alfil G7, y lo que han conseguido las negras es quedarse con el par de alfiles, pero está por ver si eso es una buena inversión o no, porque uno de los alfiles, el de C8, de momento es muy pasivo. Ante esto, Kharlov toma en D5, C por D5, E por D5, y ahora, como esta dama en B3 ya no hace gran cosa, pues reconfigura un poco su posición y juega dama C2, y estamos en una estructura similar a la variante del cambio de la defensa ortodoxa, con la diferencia de que ha habido un cambio en G3, este del caballo por el alfil, y que por tanto la columna H está abierta para las blancas. Por consiguiente, el rey blanco no tiene necesariamente que enrocarse. Si las negras no amenazan con abrir el centro, este rey se podría quedar en el centro, permitiendo que la torre sea activa allá donde está en H1, y por otro lado también tiene otras posibilidades, como por ejemplo el famoso ataque de las minorías con torre B1, B4, B5, etc. Las negras, ante todo, necesitan, antes de nada, terminar el desarrollo. Por tanto, caballo F6 para poder sacar el alfil, torre B1, que inicia ese ataque de las minorías, que seguiría con B4 y B5. Entonces Dreyev, como ve que la mejor casilla para su dama en esta nueva configuración es E7, lo hace con ganancia de tiempo, juega primero dama B4 para que las blancas no puedan jugar B4 de un solo golpe, y contra A3 entonces se va a E7, y entonces sigue B4 y alfil E6, y las blancas ahora siguen maniobrando en el flanco de dama, maniobras digamos normales en este tipo de posiciones, caballo A4 apuntando hacia la casilla C5, caballo D7,
Y ahora torre B3, otra maniobra interesante, porque la idea es llevar esa torre a C3. Mientras tanto, Dreyev también tiene un plan. Juega alfil F6 para seguir con H5, H4, como vamos a ver enseguida. Harlow juega torre C3 y ahora está amenazando ya directamente B5, porque el ataque, si las blancas jugasen otra vez ahora, después de B5, habría un triple ataque en C6, lo cual probablemente obligaría a tomar en B5, eso abriría la columna, además debilitaría este peón de D5, por tanto parece apropiado jugar A6. Pero entonces caballo C5, y después de caballo por C5, B por C5, H5, torre B3 y Harlow tiene un nuevo objetivo militar. Ahora este peón ha quedado retrasado en una columna abierta. Esto es lo que han conseguido las blancas con todas estas maniobras y metiendo esta cuña en C5 después de haber provocado la debilidad en B6. Por eso era importante el orden en que se hacían esas jugadas. Torre C8. Bien, y ahora conviene darle paso a la otra torre, aunque todavía no está muy claro qué quieren hacer las negras allí, pero rey D2 parece una jugada, digamos, más que razonable. Bien, y aquí es donde Dreyev tal vez peca de excesivo optimismo. Aquí yo creo que tendría que haber empezado o tendría que haber continuado, mejor dicho, fortaleciendo su posición desde el punto de vista defensivo. La primera jugada que yo hubiera hecho, sobre todo ahora que ya sé lo que pasó en la partida, sería torre C7, que por otro lado parece una jugada muy sensata, ¿no? Para sobredefender B7, que la dama no esté pendiente o atada a ese peón atrasado en B7, que además puede ser atacado todavía con más piezas, etc. En ese caso, si Dreyev hubiera jugado con calma, pues Harlow también tendría que haber hecho lo propio. En fin, hay diversos planes. Por ejemplo, si este caballo llegase hasta A5, eso podría ser bastante molesto para las negras. En fin, habría varias maneras de jugar. El caso es que Dreyev, en lugar de todo eso, se lanza y juega H4. Pero el problema está en que la posición de las negras todavía no está madura para abrir líneas. Y Harlow muestra aquí un dominio no solo táctico, sino también estratégico, posicional, con esta jugada tan fina, alfil F5. Alguno de ustedes, al escucharme decir esta jugada tan fina, puede tal vez extrañarse y puede pensar, pero vamos a ver, si este alfil es malo, porque está estorbado por sus propios peones en casillas blancas, ¿por qué es bueno ir a cambiar el alfil blanco, que es buenísimo, por un alfil negro que es malo? Bueno, porque a veces las leyes estratégicas del ajedrez tienen sus excepciones. No todo es blanco o negro, nunca mejor dicho. Para empezar, esta casilla F5 es muy débil, porque no hay ningún peón negro que pueda defenderla. Por tanto, si las negras tomasen en F5, eso acabaría ocasionándoles problemas. Recuerden que la dama está atada a la defensa del peón de B7, por eso hubiera sido mejor jugar antes torre C7. Por tanto, si no es una buena idea tomar en F5, bueno, pues las blancas están ejerciendo ahí presión. En muchas variantes pueden jugar alfil por E6, no se debe tomar con la dama porque cae el peón de B7, y si toman de peón, la dama entra con jaque en G6, y eso pues a Dreyev no le haría ninguna gracia. De modo que alfil F5 es una buena idea. Pero resulta que Dreyev, al parecer, no he tenido ocasión de hablar con él sobre esta partida, pero de lo que ocurrió, deduzco que él ya había calculado todo esto. Ya había previsto alfil F5 y había calculado una combinación. El único problema es que la combinación es errónea. Jugó
H por G3, torre por H8 jaque, alfil por H8, alfil por E6 con la idea que les he dicho antes de que si las negras toman con el peón, la dama puede entrar con jaque en G6, etc. Y aquí está la gran, entre comillas, idea de Dreyev, que es dejar el alfil ahí de momento e introducir la intermedia G por F2 que amenaza coronar dama en F1. Bueno, parece muy interesante, pero supongo que el corazón de Dreyev debió sufrir un verdadero vuelco en este momento porque Harlov no hizo el menor caso a ese peón que amenaza con convertirse en una segunda dama para las negras. De hecho, voy a preparar la torre que se ha capturado antes porque pronto se va a convertir en la segunda dama. Porque Harlov jugó esto, dama H7, atacando el alfil, sí, pero permitiendo que las negras coronen una segunda dama. F1 igual a dama. Y entonces dama por F8, perdón, dama por H8 jaque, las negras tienen que taparse con la dama en F8. Y ahora, porque ahora las negras tienen dos damas, a cambio de dos piezas, es decir, una dama a cambio de dos piezas, mejor dicho, ¿no? Sería el intercambio de material. La ventaja material de las negras es muy grande. Sin embargo, las blancas ganan en este momento. Pero solo hay una jugada ganadora. Solo una. ¿Saben cuál es? ¿Ya la han visto? La única jugada ganadora es alfil por F7 jaque. La idea es que esto obliga a las negras a responder de tal modo que una de dos, o el rey negro va a recibir un mate en la acción, digamos, combinada, armónica de esta torre y aquella dama, o bien este caballo que está en F3 se va a sumar a la fiesta con jaque y eso pondrá una vez más al monarca negro en una red de mate. Es decir, después de alfil por F7 jaque no tendría ningún sentido jugar rey E7 porque la torre entra en B7 con jaque. Obviamente no se puede tomar con la dama porque la dama blanca está clavando a la negra, de modo que hay que retomar rey por F7. Pero entonces torre por B7 jaque. Y ahora les canto una variante que, en fin, pueden ustedes comprobar moviendo las piezas en sus tableros, pero creo que es fácil de entender. Si el rey negro vuelve a donde estaba, si ahora rey E8, la variante es dama E5 jaque, habría que jugar rey D8 y entonces dama E6, la dama blanca vendría aquí amenazando mate en D7, y no valdría dama E8 parando el mate en D7 por dama D6 y jaque y mate a la siguiente. Por tanto, si no vale rey E8, ese rey tiene que salir, digamos, a los medios, ¿no? Tiene que jugar rey G6. Porque, bueno, se me ha olvidado decirles que si rey E6, dama E5 es mate. Por tanto, rey G6. Pero entonces, como les decía, caballo E5 jaque. Y ahora ese rey no tiene prácticamente elección, no, ni prácticamente ni nada, tiene que jugar rey F5 y entonces dama H7 jaque. No hay más remedio que jugar rey E6, ahora dama D7 jaque y aquí Dreyev se rindió porque después de rey F6 seguiría caballo G4 jaque, única rey G6 y dama H7 mate. Las dos damas negras no le sirvieron a Dreyev para nada. Bien, Andrei Harlov, el prematuramente desaparecido Harlov,
Brilló también como entrenador, hasta el punto de que trabajó con Kasparov. Y opinó, me pareció muy interesante cuando lo hizo, que la derrota de Kasparov ante Vladimir Kramnik, perdiendo la corona mundial en 2000 en Londres, se debió a factores psicológicos, no a que Kramnik, digamos, fuera más fuerte que Kasparov en ese momento, en el año 2000. Es decir, por la misma razón que 3 años antes Kasparov había perdido con la computadora Deep Blue, por cuestiones psicológicas, no porque jugara peor que Deep Blue. Bien, por último, Andrei Harlov también trabajó en el Colegio Marcote de Mondariz, Pontevedra, España, donde siempre se prestó, durante muchos años, se prestó una atención muy especial al ajedrez. De modo que este es un, creo que más que merecido homenaje a alguien que tuvo la desgracia de desaparecer cuando todavía era joven. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.